Algo para nosotros muy anecdótico y muy importante que quisiéramos dejar narrado es el hecho de que en nuestra campaña al gobierno del Estado de Hidalgo, postulados por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, tuvimos oportunidad de recorrer el estado. Y en el caso del distrito de Jacala, que son los lugares apartados del estado, o sea, es la sierra de Hidalgo, colindando con la Huasteca hidalguense. Entonces, en ese lugar, pues prácticamente son ambientes muy diferentes a la generalidad del estado. Y otra cosa muy importante es que nosotros tuvimos personas encargadas de la organización de la campaña. En ese caso teníamos que ir a un lugar enclavado en esa sierra, en esa parte de la Huasteca, que es Quetzalapa, que un distrito judicial de Jacala, de Jacala Hidalgo. En ese lugar tiene características muy importantes. Para esto quiero comentar que los organizadores de la campaña, pues llevamos una caravana de vehículos con gente que nos acompañaba, y entre otras cosas fuimos a ese lugar desde aproximadamente las 10 de la mañana. Y algo que llamó mi atención, porque se trata de un lugar enclavado en de la sierra, y nada más hay una sola entrada. Esa es la característica de ese lugar, un solo puente, y si algo interrumpiera aquello ya no se puede llegar a la comunidad. Entonces nos encaminamos a ese lugar con la caravana. Para esto iba una camioneta combi con gente adelante de nosotros, y el chofer, yo creo que se descuidó y iba a caer en un voladero. Para esto se atoró allí en un árbol y en unas peñas, pero la camioneta quedó en una situación peligrosa de caerse, porque se movía de manera constante, y si no se tomaban medidas al respecto se pudo haber caído. Y tuve oportunidad, como nos bajamos a ver qué se ofrecía, tuve oportunidad pues prácticamente de sostener a la camioneta mientras se bajaba la gente, y yo me agarré de un árbol con una mano, y con la otra mano la camioneta. Como estaba, el peso de la camioneta estaba en una roca, no tenía yo problema del peso, nada más era no dejarla que se fuera, y realmente logramos que bajara la gente y que se pusiera a salvo. Después recogieron la camioneta, y un comentario que hizo ahí un líder de los taxistas de Pachuca que nos acompañaba, dijo: pues ahora sí, el doctor Jiménez se portó como todo un gobernador, porque los había yo ayudado. Algo que pues sucedió en esos momentos. Seguimos en la ruta, y en el camino vi cómo estaban de manera extraña gente con su metralleta en la mano, así como tratando de esperar, o como tratando ya de apuntarle a alguien o algo en los alrededores, tipo el oeste de Estados Unidos, así como en las películas. Algo que se me hizo muy raro, bueno, porque así en los puentes, en el puente había personas caminando con sus armas así, pero sus armas que no era gente del ejército, no era gente ahora de la Guardia Nacional, no, era gente del pueblo que traían armas, y se me hacía, pero así traían el arma como para ya apuntar. Entonces a mí se me hizo muy extraño todo lo que estaba viendo. Seguimos el camino y llegamos a la comunidad de Quetzalapa. Para esto pues ya llegamos tardecito, cerca de las 2 de la tarde,
y llegamos a la casa de un señor que se llama Dagoberto. Ese señor ya nos había preparado una comida y llegamos a ese lugar y de inmediato bajaron porque nos acompañaban personal de la Procuraduría, de los judiciales, de la Policía Judicial, un grupo como de 4 personas, y se bajaron rápido a cubrir así con los alrededores también, algo que me llamó, bueno, pues si no, nosotros no estamos agrediendo a nadie ni nada, pero se regaron como para defender y ya con las armas así, muy raro. Pero yo no les dije nada porque pues finalmente dije yo, pues a lo mejor así es su sistema aquí. Y comimos. Después de la comida, ya en la tarde, fuimos al centro de la población a dar un mensaje. Después de eso se hizo un baile con los conjuntos de autóctonos o originarios de ese lugar, que la gente es su emblema, ¿no? Pues, o sea, todos bailan allí ese ritmo, el querreque famoso. Entonces, esa situación se vivió allí. Estuvimos buenas horas con ellos y ya en la noche, ya como después de las 10 de la noche, nos retiramos a la casa del señor Dagoberto que ya nos habían preparado lugares para quedarnos. Y entonces me dijeron que si nos quedábamos y yo les pasé la decisión a la gente que estaba organizando. Les dije, pues lo que digan ellos, yo con mucho gusto acepto lo que digan. Resulta que dijeron, no, pues nos vamos. Bueno, pues nos vamos. Entonces, más bien nos quedamos. Y ya una vez que ya estábamos después casi a quedarnos, a dormir o a retirarnos a los lugares asignados, viene una contraorden de ellos y dice, no, pues que nos vamos. No, pues vámonos. Adelante. Y ya nosotros afortunadamente no nos habíamos quitado la ropa ni nada, estábamos ya dispuestos, vámonos entonces. Y nos dice el señor Dagoberto, el de la casa, nos dice, miren, pongan cuidado, dice, porque si ustedes ven en el camino atravesado un árbol, una rama o algo que no los deja pasar, ustedes ya saben que los van a asaltar. Entonces tengan cuidado porque esa es la señal. Y ya, pues nosotros sí, pues adelante. Para esto, pues se forma la caravana, adelante mandan a las guardias y a mí me ponen un chaleco que yo jamás lo he utilizado más que esa vez, un chaleco para balas, contra balas, y me suben para manejar una camioneta combi al final de la caravana. Y bueno, sí, y parece que iban otras personas conmigo. En eso pues ya nos dispusimos a caminar, íbamos en la noche y prácticamente a medio camino que por aparatos walkie-talkie de esos de comunicación nos avisan que estaban un árbol o una rama muy grande en el camino. Entonces era la señal que nos habían dicho que era el asalto ya. Entonces en el momento que vieron la rama bajan los guardias a hacerles frente. Además de los guardias venían otras personas de nosotros que también se bajaron a hacer frente con alguna arma y ellos empezaron a disparar, los nuestros, de tal manera que aquellos corrieron, se fueron, quitaron los nuestros el árbol que estaba atajando el camino y nos seguimos. Pero nosotros al seguirnos, los otros ya iban lejos, los malosos, que ya estaban retirados de nosotros, y al seguir la caravana ahora le tiraban al final de la caravana, o sea, sin saber que yo iba en esa dirección. Así que a mí me estaba tocando casi el agravio, pero afortunadamente no hubo problema, no ninguna bala tocó, pero se oía cómo disparaban al final de la caravana. Entonces es una anécdota que me llama mucho la atención porque sucedió pues en un día sobre todo muy, muy significativo para mí porque era mi cumpleaños en esa madrugada y bueno, fueron mis mañanitas ese día. Eso era un 30 de diciembre
un 30 de diciembre en la madrugada, y que para nosotros pues era muy significativo que nos había pasado eso. Y regresamos a Pachuca. Posteriormente tuve contacto con el gobernador que iba a ser gobernador del estado, el licenciado Murillo Caram, y sin tener prácticamente programado nada de algún día entrevistarme con él, lograron convencerme que yo me entrevistara porque tenía buenos planes para el estado y que quería hablar conmigo, sabía mi manera de pensar y mi manera de actuar. Y total que acepté una cita en la Ciudad de México, en la colonia donde está la Iberoamericana. Y ahí en un restaurante, ahí nos reunimos y hablamos. El día que hablé con él, yo le hice saber la circunstancia, lo que había pasado ahí en Quetzalapa y que lo que nos había sucedido, que cómo estaban las cosas, que pues realmente ahí estaba gobernando grupos prácticamente de armados, y como que a lo mejor no me creyó el señor, pero posteriormente cuando lo volví a entrevistar y por alguna cosa que nos volvimos a ver, me dijo, dice, tenía usted razón, efectivamente estaba eso así, y él intervino para poner orden en ese lugar, porque eran camarillas de delincuentes que estaban en pugna, y que obviamente cualquiera que entraba iban a pensar que pertenecía a alguna camarilla de ellos, de cualquiera de los bandos, y era algo complicado y difícil. Por lo tanto, pues nosotros realmente nos llamó mucho la atención de pues, cómo en algunos lugares hay situaciones como esta que les he platicado.